Muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Mi nombre es Giovanna Méndez y esta noche los voy a acompañar en otra de nuestras lecturas activísticas. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @activística. Allí van a encontrar todo el contenido que hemos generado para ustedes, pueden compartirlo y también pueden sugerirnos algún tema de interés para el área de la ciencia de la información que podamos compartir en nuestro canal. Esta noche tenemos una lectura activística muy a tono con nuestro tema del mes, la seguridad de la información. Desde hace 2 semanas venimos conversando con expertos en el área. Si se perdieron esas entrevistas, vayan a nuestro perfil de Facebook o nuestro canal de YouTube y allí las van a encontrar. Nuestra lectura de esta noche tiene por título Seguridad de la información y transformación digital en tiempos de pandemia, por Sergio Gómez, columnista de Activística, Estrategia de Transformación Digital, Contacto Podcast y además es responsable del equipo de archivos en América Latina, a quien ustedes ya conocen además. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Hola Giovanna, buenas noches, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Sergio, el espacio es tuyo, puedes empezar cuando quieras. Perfecto, listo, pues eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Lecturas Activísticas. Como bien lo comentó Giovanna, mi texto se llama Seguridad de la Información y Transformación Digital en tiempos de pandemia. Inicia así. La crisis mundial generada por la pandemia marcará un antes y un después en muchos frentes. Uno de ellos, la transformación digital, una estrategia empresarial de alto impacto que comúnmente se confunde con implementar tecnologías de la información y automatizar procesos de negocio, cuando en realidad es la suma de muchas variables que buscan mejorar la experiencia del usuario. Normalmente quienes hablan, investigan e implementan asuntos relacionados con esta estrategia son profesionales del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, la transformación digital es una estrategia en la que caben muchos profesionales, entre ellos los archivistas, puesto que nuestras habilidades, competencias y experiencia están en la gestión, organización y disposición de la información, elemento clave para el manejo y evolución de la transformación digital. Como lo decía, la actual crisis generará muchos cambios. Uno de ellos es el aumento de tecnologías para fortalecer las organizaciones y la sociedad. Cada uno de estos implica que quienes usamos esas tecnologías debemos madurar nuestras habilidades y conocimientos digitales, es decir, las capacidades de hacer uso efectivo de esas nuevas herramientas tecnológicas que el mercado pone a nuestra disposición. De eso justamente se trata la transformación digital, de las personas, de sus capacidades y sus habilidades, y justamente las personas como pieza clave de esa estrategia también son un elemento que genera muchos riesgos a la seguridad de la información. Y es que con la aceleración digital que trajo la crisis, muchas fallas de seguridad de la información se evidenciaron, dado que a mayor cantidad de personas conectadas, mayores riesgos y brechas en la seguridad. El 2020 trajo consigo un incremento y aceleración de las estrategias de transformación digital, proceso que ha sido a todas luces reactivo ante la crisis a la que nos enfrentamos, que no tuvo en cuenta etapas de planeación, sino que pasó directamente a la implementación de tecnologías, procesos y estrategias que permitieran hacerle frente a la crisis. Y al hacerlo de esta forma, se abrieron brechas que vienen generando riesgos a la seguridad de la información de muchas organizaciones. Riesgos que quizá no se van a materializar en el corto plazo, pero que al cabo de un tiempo se van a manifestar generando un sinnúmero de crisis corporativas. No es fácil hacer frente a la seguridad de la información, pues la tecnología nos brinda un sinfín de posibilidades y es tentador usar cada herramienta, app o gadget que el mercado dispone para ayudarnos en nuestro día a día, sin percatarnos que esa hiperconectividad trae consigo una serie de riesgos. Puntualmente, y para mencionar apenas uno de esos riesgos, es el acceso y el uso de nuestros datos que finalmente sirven a las grandes corporaciones para perfilarnos y saturarnos con publicidad personalizada de acuerdo con nuestras
necesidades, búsquedas, hábitos y demás información que les entreguemos cuando hacemos uso de estos dispositivos tecnológicos. A nivel empresarial, el riesgo está en la posibilidad de abrir puertas para perder o comprometer uno de los recursos corporativos más valiosos, la información. Esa transformación acelerada que estamos viviendo trae consigo riesgos que resultan casi imposibles de cuantificar y detallar, pero que, como lo comenté previamente, es posible que nos den muchos inconvenientes en el mediano plazo. Para entender un poco sobre esos temas que he comentado, compartiré con ustedes unas cuantas cifras de lo que nos ha dejado el 2020 en materia de seguridad de la información. Primero, 3 de cada 4 usuarios perdieron información o dinero por no contar con una copia de seguridad de su información o por fraudes de Internet. Segundo, 1 de cada 3 empresas en América Latina ha sido víctima de infección por código malicioso durante el último año. Tercero, las denuncias por ataques cibernéticos crecieron en un 400% durante la pandemia. Cuarto, los ataques de denegación de servicio aumentaron en un 151% durante la pandemia, durante la primera mitad del 2020. Con estas cifras sobre la mesa, el mensaje que quiero transmitir el día de hoy es muy simple. La transformación digital y en general cualquier estrategia corporativa tiene que involucrar las políticas de seguridad de la información que tienen como propósito blindar lo más posible a las empresas para evitar ataques sobre uno de los activos más importantes que tienen y que ustedes saben que es la información. Y es que ahí justamente es donde se cruzan la seguridad de la información y la transformación digital, en la capacidad de hacer que los usuarios, el eslabón más débil de las estrategias de seguridad, adquieran capacidades y habilidades que permitan cerrar esas brechas que ponen en riesgo la seguridad de las compañías. No es una actividad que se logre de un momento a otro, claramente. Para ello se requieren esfuerzos permanentes, pero sobre todo esfuerzos cambiantes, con el fin de que las estrategias de formación y capacitación generen la transformación cultural que permita que se fortalezcan las habilidades de los usuarios y con ello hacer frente a la transformación digital desde una capacidad avanzada o por lo menos muy robusta en términos de seguridad de la información. A manera de conclusión, es relevante mencionar que la transformación digital no es una tendencia como seguramente pudiera parecer. Es decir, no es algo pasajero que se potenció con la crisis causada por la pandemia. La realidad es que la realidad es que de transformación digital se lleva hablando desde hace décadas, pasando por procesos de digitalización que muchas organizaciones han implementado para hacer que sus procesos pasen de una ejecución análoga a una ejecución completamente digital, hasta llegar a una actualidad en la que hacemos uso masivo de los datos para analizar tendencias y determinar las mejores estrategias de negocio. Ahora bien, nos enfrentamos a una transformación en la que se busca mejorar la experiencia del usuario y a partir de ahí moldear productos y servicios que estén totalmente alineados con esas necesidades que previamente identificamos. Por ello, la transformación digital no es nueva, ni llegó con la pandemia, ni se va a ir cuando enfrentemos la nueva normalidad. Simplemente se vio potenciada por esta crisis y seguro que muchas organizaciones y en general toda la sociedad tuvieron que acelerar sus estrategias para hacerle frente a una realidad que nos tomó por sorpresa y nos hizo cambiar muchos hábitos de trabajo, educación, salud, consumo, entre otros. La transformación digital es, sin duda, una estrategia que está transformando nuestra forma de percibir la sociedad y las organizaciones, pero sobre todo que está cambiando de forma radical la manera como accedemos a productos y servicios. Pero dicha evolución implica claramente la aparición de nuevos riesgos y amenazas que apuntan directamente a afectar nuestra información, nuestros datos y en muchos casos nuestras finanzas claramente. De ahí que exista la necesidad de fortalecer los ejercicios de sensibilización y entendimiento de las capacidades
de las tecnologías de la información, pero también entender los riesgos y responsabilidades que debemos tener al hacer uso de estos servicios. Por último, en el entendimiento de las necesidades de las organizaciones, en la definición de riesgos y en todo el proceso de transformación digital y de seguridad de la información, cabe el archivista, quien con su capacidad de entender el flujo de información de las organizaciones tiene la posibilidad de desarrollar competencias que permitan determinar estrategias para una eficiente transformación y protección de la información, la memoria de las organizaciones y de la sociedad. Con eso termino la lectura de mi corto artículo. Gracias por haberme escuchado, Yoa. Hola de nuevo. Gracias, Sergio. Siempre es muy grato escucharte y leerte. Vamos a poder leer tu escrito en nuestra página web, ¿cierto? Sí, la idea es que se publique mañana o el jueves. Ya lo tenemos disponible en la página web para que puedan consultarlo y para que consulten también las referencias a las que acudí para poder construir este pequeño texto. Perfecto, siempre son importantes las referencias. Sergio, una pregunta. ¿Cómo está Colombia en temas de transformación digital? Yo pensaría que bien. Pienso que bien. Hay un avance significativo en procesos de digitalización, entendiendo que la digitalización corresponde en este contexto a convertir procesos análogos en procesos digitales. En ese escenario hemos avanzado muchísimo y en términos puntuales de transformación digital ya se cuenta con una política de gobierno en términos de este asunto que salió el año pasado en junio, si no estoy mal, y un COMPES, que se me escapa el número, pero es del 2019, justamente alineado en temas de transformación digital. Entonces ya hay lineamientos, ya hay guías, ya hay metodologías y buenas prácticas, y también es parte de la agenda del actual gobierno, ¿cierto? Este es un gobierno que se ha posicionado bastante en términos de economía 4.0 y que apunta justamente a esa revolución tecnológica de la sociedad. Entonces, pensaría que bien, pero obviamente el camino que hay que recorrer aún es bastante largo. Si nos comparamos con países como, por ejemplo, Estonia, es un país supremamente avanzado en temas de ciudadanía digital, pues nosotros estamos apenas empezando a gatear, cuando ellos ya están corriendo 100 metros planos. Entonces hay que mirarlo desde varias perspectivas y desde varios elementos para saber cómo estamos con respecto a o cómo estamos en términos de nuestra propia evolución y nuestra propia capacidad. Perfecto, Sergio. En este momento, ¿es suficiente la oferta profesional académicamente en cuanto al tema? Lo que he entendido es que no. Creo que tenemos una demanda general de profesionales asociados a temas de tecnología, pero esa demanda es muy fuerte en temas de desarrollo de aplicaciones, de dueños de producto, de product owner, de personas especializadas en desarrollo de aplicaciones, y creo que en ese sentido pues sí es muy sesgado el análisis, ¿cierto? Como lo comenté en el texto, dentro de la estrategia de transformación digital caben muchas profesiones, inclusive los archivistas que poco nos involucramos en ese tipo de estrategias. Pero sí creo que la oferta es todavía es muy limitada últimamente, y en la medida que más profesiones empecemos a involucrarnos en ese tema, seguramente esas profesiones también se van a ver coartadas en la capacidad de cubrir sus plazas técnicas básicas. Totalmente. Sergio, y hablando de ese tema de los profesionales de la información, y para cerrar un poco nuestra lectura del día de hoy, ¿qué deben tener en cuenta los profesionales de la información al momento de implementar estrategias de transformación digital? Pues yo creo que lo más clave es, bueno, hay varios elementos clave, perdón. Uno, hay que tener en cuenta todos los temas asociados a las personas. Normalmente nosotros nos alineamos mucho con la estrategia de transformación digital cuando se empiezan a hacer procesos de digitalización de documentos, ¿cierto? O digitalización de procesos para volverlos digitales, y nosotros aportamos exclusivamente en el flujo de la información en ese cambio de proceso del análogo al digital.
pero no estamos pensando en la persona que hace parte de ese flujo de información, ¿cierto? No estamos midiendo el impacto que le estamos generando, positivo o negativo, nos sesgamos única y exclusivamente en el tema en el cual somos especialistas. Creo que ese es un elemento muy clave que hay que tener en cuenta dentro de lo que podemos hacer o lo que podemos ofrecer. Y lo otro es obviamente el entendimiento de las tecnologías que tenemos al alcance de nuestras manos. Normalmente, y es una percepción muy personal, creo que tenemos un sinfín de posibilidades frente a nosotros en un computador, en un celular, y nos sesgamos completamente a un uso meramente comunicativo, meramente de redes sociales, de responder el correo electrónico, pero no entendemos el resto de cosas que tienen las tecnologías para ofrecernos. Y cuando nos enfrentamos a un escenario corporativo que sí viene con una cultura digital muy fuerte, nos vamos a estrellar fuertísimo con esos escenarios. Creo que hay que potenciar esas habilidades individuales en términos de cómo hacer uso de todo lo que tenemos a nivel digital. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Te repito, siempre es un placer escucharte, leerte y obviamente tenerte aquí en nuestra casa, en nuestro espacio. Saludamos a todos quienes nos están viendo, que nos están escuchando. Por favor, compartan esta lectura. Igual la van a tener en nuestra página web y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @activística. Gracias, Sergio. Lleva, gracias a ti, gracias a las personas que estuvieron pendientes y presentes en este espacio. También pues un saludo muy especial y muy cordial a todos. Veo que nos visitan de muchas partes del país y de muchas partes de la región. Eso motiva bastante a continuar en estos espacios. La invitación también para que le den compartir en sus redes personales y nos ayuden a llegar a muchas más personas. Eso hace justamente que los contenidos que nosotros estemos generando lleguen a más y más y más personas y podamos generar un impacto pues mucho mayor. La invitación también para que nos sugieran temas. A veces los procesos de creatividad son más eficientes cuando son colaborativos de parte de la comunidad que hace parte de estos proyectos. Entonces, abiertos completamente a escuchar las sugerencias de temas, los vamos a tener completamente en cuenta y pues en la medida de las posibilidades, seguro que los vamos a poder compartir en estos escenarios. Claro, incluso si quieren escribir y ser parte de nuestras lecturas activísticas, por favor, envíennos un correo o escríbanos por algunas de nuestras redes sociales y con todo gusto compartimos sus escritos. Así será.